Fábula El búho y las aves. Un búho, en su sabiduría, aconsejó a las aves que cuando ciertas bellotas comenzaran a salir, las alejaran de la tierra y así no pudieran crecer. Ella dijo que las bellotas producirían un fruto, del cual un veneno irremediable sería extraído y por el cual ellas serían capturadas. El búho después les aconsejó que desenterraran las semillas del lino, que los hombres habían sembrado, pues era una planta que no les presagiaba nada bueno. Y, finalmente, el búho, viendo acercarse a un arquero, predijo que este hombre, estando parado en un mismo sitio, lanzaría dardos armados con plumas que volarían más rápido que las alas de ellas mismas. Las aves no dieron crédito a estas palabras de advertencia, y más bien pensaron que el búho estaba fuera de sí y dijeron que estaba loco. Pero después, ante los hechos, descubrieron que sus palabras eran ciertas, y ellas se admiraron de su conocimiento y la juzgaron de ser la más sabia de las aves. De ahí es que parece que ellas lo contemplan como el que sabe todas las cosas, y aunque él ya no les da nuevos consejos, en la soledad lamenta que no siguieran sus anteriores advertencias. Moraleja: nunca se deben de rechazar, sin haberlas analizado serenamente, las recomendaciones de los más sabios. Comentario de la fábula El búho y las aves, relacionado con el problema de las VTC y el taxi. Para empezar y desde fuera como usuario de los dos servicios deben entenderse ahora bien. Pienso que el problema está en lo siguiente. Primero, este mismo problema lo han tenido y lo siguen teniendo en Estados Unidos debido a que estas empresas de VTC proceden de ahí. Segundo, pienso que las VTC se tienen ya más que pensado que de aquí a 10 o 15 años o como mucho 20 años, tendrán coches autónomos, es decir que ni necesiten ni siquiera personas que los conduzcan, y que por tanto el sector del taxi desaparecerá. Lo que pienso también tienen que estar ya estudiado el uso de camiones y de autobuses, urbanos y largo recorrido, furgonetas de reparto autónomos, es decir que no necesiten tampoco conductor, lo que quiere decir que todos esos empleos hay que reconvertir la licencia de taxi en VTC, lo que querría decir que no dependerían tanto de los ayuntamientos y tanto el dueño del taxi, como de camión, como de la furgoneta de reparto. En su caso tendrán que controlar el funcionamiento de delegación, camión, taxi, autobús de la furgoneta de reparto desde un ordenador, lo que hiciera falta, aunque no condujera, si por alguna razón ir dentro de delegación. Vehículos. Ustedes han visto cómo está diseñado y dirigido el movimiento de las maletas en el aeropuerto de Atlanta, Estados Unidos. Está totalmente robotizado y de por ejemplo más de 2000 personas que deberían estar trabajando en ese apartado como mucho hay 500 y lo controlan todo por ordenador y si existe alguna incidencia enseguida 2 o más operarios la arreglan. Visto en un reportaje de televisión, es uno de los aeropuertos más grandes del mundo y que más pasajeros mueve en un año. Si ya no lo hacen es porque entiendo y prevés que esos vehículos serán autónomos, sin conductor sino también eléctricos. Por tanto entrarán también en este problema no solo las petroleras americanas, sino otras petroleras de otros países, además de otros países que vendan gas y otras energías que pueden servir para hacer funcionar los transportes públicos, y que todas esas empresas aparte de generar muchos millones de empleos en el mundo, generan también muchos millones de euros y de dólares en la venta de dichas sustancias, por lo que antes de ponerlas en funcionamiento tienen que arreglar todos los políticos a nivel mundial no solo de España de Europa esa generación de riqueza en empleo en todos los países tanto directos como indirectos, sin olvidar que se pueden producir una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta que muchos taxistas, aparte de ser propietarios de un taxi tienen a la vez una persona asalariada o las que consideres necesarias para su empresa, las que puedan pagar, los seguros sociales y otros impuestos que tienen por qué pagar tanto del taxi como de mantenimiento de la persona contratada. Tenemos que empezar a pensar ya nuevos empleos y formación para los empleos para que todas estas personas se reempleen en otro puesto de trabajo, tanto los puestos de trabajos directos como indirectos, gasolineras, para poder seguir manteniendo las hipotecas, alquileres e impuestos, las cotizaciones a la seguridad social no solo en España, sino hablando de Europa en el resto de Europa y hablando del mundo en el resto del mundo donde exista un sistema de sanidad pública, que dependa para su mantenimiento de las cotizaciones de las personas que trabajan, y a su vez de todas aquellas ayudas, económicas, personales y sociales que se derivan de dichas cotizaciones donde no existan este sistema de cotizaciones y educación y sanidad pública, entre otros intentar que esos países creen esas infraestructuras
estructuras. Todos los políticos se tienen que sentar, sean del sindicato o partido político que sean, para arreglar esto. Por otro lado, tantas guerras que hay en el mundo, en esos lugares existen yacimientos de petróleo, de gas y de otras fuentes de energía, y que si esto se arregla de verdad, ya los políticos no tienen ninguna excusa para tener montadas dichas guerras, y tantos muertos que producen esas guerras, así como secuelas que dejan las guerras tanto socialmente y psicológicamente, como a personal de cada ciudadano del país de la guerra en cuestión, y en los lugares que se acogen esos refugiados. Ejemplos: periódico Mediterráneo Digital. Un informe revela que 70% de ayudas de alquiler son para inmigrantes. 27 de junio de 2017. Añade lo de ayudas de comedor, libros, becas, 200 euros por cada hijo sin haber cotizado ni en sus países de origen ni en el nuestro. Mientras tenemos a jóvenes españolas no les dan nada por cada hijo que tienen, así en despidos y trabaja en la pequeña o mediana empresa, pues no tienen recursos para mantenerla con baja maternal pagándole el seguro social, cotizaciones y el salario, y además ponerle una persona que sustituya, y que la están desahuciando igualmente que personas jubiladas que han cotizado toda su vida y que le ha quedado una pensión de mierda y que no le da para pagar la luz, el agua, el gas y todos los impuestos que cada vez suben más. Cadena CNN. Ataque aéreo sobre campamento de refugiados en Siria deja al menos 28 muertos. 6 de mayo de 2016. Periódico El Mundo. Detenidos 3 refugiados iraquíes acusados de planear un atentado en Alemania. Carmen Valero. Berlín, 30 de enero de 2019. Para que se vea las consecuencias de crear guerras innecesarias, las cuales donde se producen o más bien donde se provocan hay tantos muertos, por no hablar de la venta de armas. Si es que en el fondo creo que todo está relacionado de una forma o de otra, y los millones de muertos en el mar, además de por la mala gestión en empleo del señor Pedro Sánchez y de su ministra de Trabajo, que ha producido que tengamos 200.000 parados más solo en enero, que solo los 3 primeros meses de este señor en el poder en Andalucía al día se perdieron 150.000 empleos y cotizaciones a la seguridad social, y por lo tanto empeoramiento en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en los transportes públicos. Periódico El Mundo. Más de 200.000 empleos destruidos en el primer mes con la subida del salario mínimo interprofesional en vigor de Viaña, Madrid, 4 de febrero de 2019. Párrafos de la noticia. Además, el paro aumentó en enero en todas las comunidades autónomas, lideradas por Andalucía, más 19.996 parados. Esta es la gran herencia que nos deja el PSOE después de 36 años en el poder, por lo tanto a la cabeza de desahucios y pobreza. Madrid, más 11.308, y Comunidad Valenciana, más 9.369, y con estos datos quieres seguir teniendo o cogiendo, mejor dicho, a inmigrantes ilegales que no ha aportado nada a nuestro país más que gasto por las ayudas, por no hablar de los inmigrantes ilegales que vinieron siendo menores de edad y que ahora al cumplir su mayoría de edad dejan de estar tutelados por el Estado y mantenidos por el Estado y por todos los españoles, y no tienen ni oficio ni beneficio ni papeles seguramente, por lo que muchos de ellos, si bien y 8 estará, si los deportan a sus países de origen, por no tener oficio ni beneficio. ¿No sería más razonable que, por ejemplo, en Marruecos, que el país más cercano musulmán, además que tenemos el sueldo medio del trabajador es de 150 euros, que es muchísimo, caso no llega el de los 200, se les diese 200 euros en su país mensuales en lugar de los 500 que le damos aquí, y 100 euros por cada hijo que tengan en lugar de 200 euros o 250 euros? Periódico El Matinal. El gobierno da una paga de 400 euros a los menores magrebíes que llevan en España al menos 6 meses. 6 de febrero de 2019. Nos podríamos ahorrar mucho dinero y muchos muertos en el mar. Además de que con el dinero sobrante se podría utilizar aquí en España para las familias españolas jóvenes que por muchos motivos no puede pagar su hipoteca, su alquiler, agua, su luz, su gas, sus impuestos, y que los desahucian, y 200 euros al mes por hijo que tuviesen, o a las personas jubiladas que les ha quedado una mierda de pensión después de 40 años de cotización a la seguridad social y que las están desafiando por los mismos motivos que los jóvenes. Periódico Diario 16.com. Magdalena Valerio. Vamos a necesitar de 240.000 a 270.000 personas que vengan a trabajar a España. La ministra de Trabajo habla para Diario 16 en una entrevista donde destaca cómo han revolucionado un ministerio donde lo fundamental estaba paralizado por Eva Maldonado. Agustín Millán, 20 de enero de 2019. Señora Valeria, nada más que en el primer mes del señor Sánchez del poder, Andalucía perdió al día 150.000 empleos de personas jóvenes que pueden trabajar y que pueden cotizar.
Y solo en enero, señora Valerio, con la subida del salario mínimo interprofesional han creado ustedes 200.000 desempleados más, es decir, 200.000 cotizaciones menos a la seguridad social, lo que empeora no solo las cuentas de la seguridad social y su mantenimiento, sino el mantenimiento del resto y de cada uno de los servicios públicos que tenemos. Produzca trabajo primero para los 4,5 millones de parados que hay y después diga que tienen que venir más personas a trabajar el extranjero, pero siempre de forma legal para que puedan cotizar a la seguridad social y dar riqueza al país, ayudándonos de camino a mantener los servicios públicos a través de las cotizaciones e impuestos que paguen y no mueran en el mar. Sin olvidar por otro lado que las feministas sí hablan del aborto, que yo estoy en contra, pero no habla de las personas que mueren en el mar intentando llegar a Europa y que es otra forma de aborto, que dejan secuelas psicológicas en las madres que pierden a sus hijos y padres. Debe ser que como por eso no le dan ninguna subvención, no ponen a defender eso, que es la vida, en gran parte por los abortos de forma indiscriminada, que se hacen porque muchas veces las madres y padres no tienen recursos. Entonces es cuando comienzan a producirse estos desequilibrios en las cotizaciones a la seguridad social, es decir, en falta de trabajadores, superávit de pensionistas con pensiones contributivas y pensiones no contributivas, que en gran mayoría las tienen las personas con discapacidad, que no le han dado oportunidad laboral ninguna y por tanto un sueldo digno, contrato, con el que poderse mantener, pagarse un alquiler, una hipoteca y todos los impuestos correspondientes al mantenimiento de esa vivienda, incluyendo el agua, la luz, el gas, existiendo un cupo de discapacidad que están sin cubrir en la gran mayoría de las empresas, por malas gestiones o ausencia de ellas, de los distintos gobiernos y sindicatos en 40 años de democracia. Yo podría considerar esto otra forma de aborto, pese a que gracias a Dios están vivos, pero ausentes y transparentes para la sociedad, provocando así que el gobierno tenga que pedir mayor préstamo para poder mantener todas las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, déficit en cotizaciones. Fíjense si las guerras que se montan a miles de kilómetros de nuestros países, que como consecuencias indirectas producen subida o bajada de gas, luz, agua, petróleo, a la falta de empleo, problemas económicos y sociales, a la bajada en los salarios, a las hipotecas y alquileres, afectan al bolsillo del trabajador medio, como consecuencia directa de las personas que brindan las guerras, violencia, acosos y abusos, desarraigo tanto familiar como del lugar donde nacieron, etc. A ver si somos solidarios primero con los que estamos. Aquí no se trata de ser sabio, sino de ser sensatos partidos y sindicatos, práctico, sabiendo que se trata de la vida de las personas, de la creación de nuevas familias y nuevos nacimientos, y de las personas que vienen buscando una vida mejor, de querer arreglar el problema de verdad y de no querer crear otro problema más gordo, como una tercera guerra por intereses económicos, petróleo, gas, agua, luz eléctrica y otras energías y metales precios. Por cierto, señor presidente, Pedro Sánchez, he tenido el gusto de que Willy Fogg me haya enviado una carta diciéndome que le pidiese a usted que dejase de viajar tanto, porque le va a quitar protagonismo que siempre ha tenido, que ya lleva mucho gasto de las arcas públicas de los españoles de viajes en avión. Terminando la carta firmada por Willy Fogg y Rigodón, y por el bien de España, señor Sánchez, convoque elecciones. No sé si es que está buscando una guerra civil, cara haciendo pucheros, cara de pocos amigos,